La voto. Alberto Fernández, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir, ¿eh? No, al Sé que contrario. venís de un viaje largo, ¿eh? Sí, llegué esta mañana de Nueva York y de Washington. Pero bueno, es un gusto estar. Gracias. Bueno, la primera novedad que perdió Pichetto en Río Negro. Una figura importante para el oficialismo, ¿no? Miguel tiene siempre ese problema de ser presidente del bloque de senadores, porque la gente lo juzga por su condición de consecuente senador del gobierno nacional, y eso en la provincia se lo cobran. Yo creo que es un dirigente muy valioso, pero que tiene ese problema. En su provincia siempre se ha chocado con su condición de presidente de bloque. Hace muchos años No le que lo pasaban es. la factura. Claro, eso hace muchos años que lo es. Los presidentes de bloque generalmente se vuelven figuras antipáticas muchas veces porque son los que tienen que defender a ultranza las posiciones oficiales. Y eso, lo que le pasó a Miguel, no es muy distinto que lo que le pasaba a Agustín Rossi en Santa Fe. Es muy parecido. Agustín presidía el bloque en diputados y Miguel en el Senado. Y lo que es sorprendente es el resultado del gobernador, porque el gobernador parecía una figura más débil de lo que efectivamente terminó siendo. ¿Esto está demostrando de algún modo que aquel que maneja el Estado es el que termina imponiendo? Siempre en el imaginario público el poder es un lugar odioso. Para el imaginario público el poder es un lugar donde concurren los más inescrupulosos, los que menos sentido de la cosa común tienen. Y entonces siempre es un lugar antipático. Además, cuando uno toma decisiones, que es lo que hace el que está en el poder, generalmente beneficia a uno y perjudica al otro. Y el perjudicado suele potenciar mucho la condición de dañante del oficialismo, del gobierno. Alberto, ¿qué impresión tenés de lo que está pasando o pasó con Sergio Massa? Lo hemos hablado ya en un programa anterior que estuve acá. ¿Vos denunciaste como una maniobra política para perjudicarlo? Está clarísimo que el gobierno eligió a Mauricio Macri como el candidato ideal para la oposición. Y hizo bien. Yo lo que pasa es que no me gusta quejarme del acierto de la estrategia del otro. En verdad son las reglas de juego. El gobierno se fijó una estrategia muy clara, que fue ponerlo a Macri como su adversario. La gente compró esa idea de que Macri era el mejor opositor. Macri además hizo muchas cosas para aparecer como opositor del gobierno. Votó en contra de todas las cosas que hoy pondera. Votó en contra de la estatización de los fondos, votó en contra de Aerolíneas Argentinas, se expresó en contra de la asignación universal por hijo, dijo que había que pagarle todos los fondos buitres, todas cosas que hizo y que hoy dice de otro modo. Pero a pesar de eso, él se posicionó como un opositor. Al gobierno le conviene, porque es el más vulnerable de los candidatos. Macri es el candidato al que se le puede decir lo que yo te estoy diciendo. Y entonces eso en campaña puede hacerlo altamente vulnerable, porque estamos en un país donde la gente pondera altamente la intervención del Estado en la economía. Muy altamente. Y entonces presentarle a un candidato que es el candidato que uno podría llamar neoconservador, neoliberal. Siempre estoy hablando del imaginario, no quiero poner calificaciones yo, ¿no? Eso es ideal para el gobierno. El gobierno construyó ese escenario, lo fogoneó todo lo necesario. ¿Pero vos sí que el gobierno intervino en este intento de disminuirlo a Massa, de sacarle intendente? Absolutamente. Pero eso es así. Pero vuelvo a repetir, eso es parte de la estrategia electoral y uno no puede quejarse. El error de Sergio, que los ha cometido y también lo hemos hablado acá, es no prestarle atención a los síntomas que está viviendo. Acá está Gustavo, por ejemplo. Cuando Gustavo tomó distancia de Sergio, ¿cómo no prestarle atención a lo que estaba pasando? Se fue Gustavo, se fue Reutemann, se fue Giustosi, se fue Catopodis. ¿Cómo no prestar atención a lo que estaba pasando? Cuando dirigentes de esas características toman distancia de uno, lo que uno tiene que hacer es preguntarse ¿por qué? Yo, que no soy parte de la conducción del Frente Renovador, ni mucho menos, yo me preocupé de hablar con Gustavo para saber qué era lo que estaba pasando. Y Gustavo lo puede contar. Gustavo fue el primero que advirtió acá diciendo, mire, claro, tenemos 8 candidatos a gobernadores, la orgía electoral no se puede hacer. Y encima aparecían personajes como Insaurralde que lo único que hacían era terminar de confundir a todos, porque era el que se le acababa de ganar. Todo para que, bueno, termine todo como terminó. Hubo errores groseros, definitivamente, que tuvo que ver
básicamente con un momento en donde el electorado lo veía a Massa muy poderoso y le daba mucho poder a Massa. En aquel momento yo también planteé la necesidad de que hubiera una oposición que resolviera en el mundo opositor quién era el candidato a enfrentar al oficialismo. Y que Massa confrontara con Macri, no que acordara, confrontara con Macri para ver cuál de los dos era el mejor candidato para enfrentar al oficialismo. Esa era la idea de la paso única. Exacto, esa era mi idea, no era acordar con Macri, sino confrontar con Macri. Y la idea era justamente generar un volumen en esas pasos que dieran lugar a una mejor pelea. Pero bueno, primero Massa se enamoró de sus encuestas y ahora se enamoró Macri. Y el resultado es que el gobierno es muy posible que gane en primera vuelta. Ahora, ¿En primera vuelta? ¿Escuchaste, no? Sí, Y claro, sí, es lo que y sí, están planteando eso. Pero, sí. Alberto, ¿esto no era mejor un escenario para enfrentar al gobierno que hubiera dos candidatos opositores fuertes o digamos, que compitieran por un electorado para debilitar de algún modo al gobierno? Si hubiera habido dos candidatos fuertes en frente, es muy posible que eso se hubiera dividido en tercios. Y es muy posible que el resultado final hubiera sido contra el gobierno. Lo que pasa es que el gobierno lo elige a Macri por dos motivos. Primero, porque sabe que es el más débil de los candidatos. Segundo, porque sabe que la base electoral de Massa es una base electoral que no valora a esto que yo llamo la oposición tremendista. Digo, entre el país idílico de Cristina y el país caótico de Carrió hay un país donde se rescatan cosas buenas del gobierno, que es lo que hace Massa, y se critican cosas malas. Entonces, el problema es que cuando empieza el deterioro a Massa, y esto es lo que no debió hacer Macri, la mayor cantidad de votantes se van al frente para la victoria. Porque está claro que lo que la gente más le cuestiona, el votante de Massa, lo que más le cuestiona al gobierno son las formas, no tanto los contenidos. Son las formas institucionales, es el maltrato, es la prepotencia, es la soberbia, no los contenidos, no los contenidos. A diferencia del votante de Macri, que es un votante claramente opositor, que lo que quiere es tirar por la borda todo lo hecho y hacer otra cosa. Ahora, esta es una elección de primera vuelta, de única vuelta, digamos. Bueno, es que si sigue el deterioro sobre Massa, yo creo que las posibilidades de Scioli son muy altas. Y además hay otra cosa complementaria. también. ¿Le ves a Massa oportunidad para reconvertirse, para volver a andar el camino? Yo creo, del mismo modo que digo que Sergio ha cometido muchísimos errores, también digo que, y lo hablé con él el miércoles pasado después de su conferencia de prensa, que no fue conferencia de prensa. Su conferencia. Llamaron para una conferencia de prensa, hizo una conferencia y se fue a TN. Perdóname, digo, bronca profesional. No. Yo la verdad es que lo miré por internet porque estaba en Nueva York. No, está bien, pero digo, no. Está muy bien. Pero igual creo que fue una muy buena presentación de Sergio, y cuando hablé con él le dije, mira, creo que hoy te recibiste de dirigente político, porque había que tener coraje para mantenerse en pie después de la embestida que sufrió. Y había que tener coraje para animarse a dar la pelea que está dando, porque la pelea que le queda por hacer es una pelea contra los dos más grandes aparatos políticos de la Argentina, tres: el aparato político del gobierno nacional, el aparato político del gobierno de la provincia y el aparato político de la ciudad de Buenos Aires, en una situación más flaca, más debilitada. Pero eso lo hace alguien que tiene muchas convicciones, que se da cuenta del error que cometió y que prevalece en sus convicciones hasta por sobre sus intereses personales. Y yo creo que eso a Massa lo hace muy valioso. Yo aclaro que yo tengo muchas diferencias con Sergio en muchas cosas de concepto, pero creo que el otro día Sergio realmente se recibió de dirigente, se recibió de jefe político. ¿Y tiene que seguir siendo candidato a presidente o debería dar un paso al costado? Yo creo que si él diera un paso al costado, el resultado de la primera vuelta ya estaría definido. El gobierno ganaría en primera vuelta. El gobierno tiene un candidato singular. Voy a empezar aclarando que de quien hablo es alguien a quien yo quiero mucho y es mi amigo, se llama Daniel Scioli. Aclaro esto porque me cuesta sacarme de encima el cariño que le tengo a Daniel. Pero es un candidato muy raro al que la gente lo ve como un cambio. O sea, Macri, yo lo he escuchado decir en varios reportajes, el 65% de la gente quiere un cambio en la Argentina. Eso es cierto. Pero parte de ese 65% cree que el cambio es Scioli.
Ahora, Scioli, ¿qué tiene de cambio? Para algunos puede ser muy importante, para algunos puede ser muy mínimo. Scioli es un candidato que no puede sacarse de encima el peso que significa Cristina, porque el 80% de sus votantes son votos de Cristina. De hecho, la última parte de la campaña de Scioli es a favor de Cristina en todo. Absolutamente. El elogio, hasta el cariño que le tiene a Máximo Kirchner. Y el elogio a Kicillof o el elogio a Milani. Pero eso se explica porque él sabe que el 80% de sus votos son votos de Cristina. Ahora, ¿por qué la gente siente que es distinto? Bueno, porque, como yo siempre digo, Scioli representa un cristinismo que dice buen día a las mañanas, que golpea la puerta antes de entrar, que conversa con todos, que respeta la justicia, que cualquiera de nosotros, por hacer un comentario en contra, con Massa con Scioli tendremos la tranquilidad de que no nos manden la FIP, de que no terminemos perseguidos por la inteligencia de Milani. Esas cosas con Scioli creo que las tenemos más o menos garantizadas. Es decir, ¿se viene una etapa más institucional como plantea Kunkel? En esto, digamos, bueno, que Kunkel plantee eso me intranquilizaría. Lo que creo es que con Scioli se viene una etapa de mejor convivencia democrática. Solamente eso. Pero con las mismas lógicas políticas. Digo, habrá más tolerancia, seguramente no habrá juicios populares en las plazas de Mayo. Ni carteles contra periodistas, pero las mismas lógicas yo no creo que cambie sustancialmente. ¿Cómo sería un gobierno de Macri? Perdóname, Jorge. ¿Cómo lo imagino? Bueno, yo lo puedo imaginar por la gente que lo rodea, no puedo imaginar por muchas más cosas, ¿no? Me da la impresión que sería un retorno a lógicas más conservadoras. Macri tiene en sus filas gente que votó contra el matrimonio igualitario, Macri tiene en sus filas gente que votó contra la inseminación artificial, Macri tiene en sus filas economistas que, bueno, con el cariño que le tengo a él particularmente, fue el último ministro de Economía propuesto por Menem cuando quiso ser presidente. Estoy hablando del año 2003, Carlos Melconian, tiene en todo su equipo económico gente que participó del gobierno de Carlos Menem. Me parece que es casi una restauración de ese tiempo, así me lo imagino. Obviamente, Macri no es un tonto, creo que ha crecido, y me parece que seguramente muchos de los errores que el menemismo tuvo no los repetirá. ¿Me permitís una cosita? Sí, claro. Están cambiando los votos en Santa Fe, creo que es el 22 o 23% de las mesas. El PRO tiene 31,9%, el Frente Socialista Progresista 30,16% y Perotti 28,61%. Muy es tremendo este resultado, pero yo tuve una información cuando llegaba para acá de una mesa que los santafesinos consideran mesa testigo, de esas famosas mesas testigos, que le estaba dando un punto y medio arriba al socialismo. Pero la verdad es muy reñido, una gran elección de Perotti. Notable elección de Perotti. Solo en el desierto, ¿eh? Claro, y esto también es una prueba de los que dicen que el gobierno está muerto. Alberto, yo te quería preguntar, ¿cómo te imaginás la convivencia de Cristina Kirchner con Scioli presidente? Difícil. O sea, tengamos en claro que los 4 años que vienen... A ver, el sistema político argentino es lo más parecido al sistema solar. Hay un sol y planetas que giran en torno al sol. Los que giran más cerca se llaman cristinistas y los que giran más lejos se llaman opositores. Bueno, los 4 años que vienen van a seguir teniendo una política referencial que se llama Cristina Fernández de Kirchner. Será un sol que irradie menos calor, pero será el epicentro de la política argentina. Será un problema para que gobierne quien gobierne. Cualquiera que gobierne va a tener ese problema, porque Cristina va objetivamente a prevalecer en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y mucha gente dice, ¿y eso qué importancia tiene? Va a manejar, entre otras cosas, la Comisión de Acuerdo del Senado, va a manejar, entre otras cosas, la Comisión de Juicio Político. O jefa del oficialismo o jefa de la oposición. Exactamente. Depende de quién gane. Puede ser la que tiene la llave que abre o cierra cosas. Puede manejar la Comisión de Presupuesto y Hacienda para un gobierno. Y la Comisión de Juicio Político. Yo creo que para todos eso es un dato. No sé si es un problema todavía, pero es un dato. Para Scioli es el peor dato, porque el 80% de sus votos serán de Cristina. Entonces su capacidad de reacción se va a ver mucho más acotada. Los otros, por lo menos, habrán ganado con votos propios.
¿No te lo Alberto, imaginás? perdón, la última, dale. La última, ¿no te lo imaginás a ella en el Calafate, No. tranquila y descansando? No, y además sería una gran ficción, porque lo único que haríamos en ese caso es trasladar el sol al Calafate. Muchas gracias, Alberto. Gracias por a haber ustedes. venido, Gracias, gracias.